Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido ayunados? Para algunos, quién sabe, el ayuno es algo... alguien por si acaso ha ayunado por primera vez en su vida. Por ahí, pastor, es mi primer ayuno en mi vida. Y puede ser que, quién sabe, alguno de nosotros esté ayunando por primera vez. Incluso, quién sabe, algunos niños están ayunando por primera vez. Y algunos ya ayunamos constantemente. Algunos hacen dieta también y eso no es ayuno. Y tal vez para animarles a todos en este tiempo, sé que a veces cuando uno ayuna tiene síntomas físicos como dolor de cabeza, un dolor de barriga. Pongan un propósito en este tiempo de su ayuno. En la Biblia, vemos los ayunos que están descritos en la Biblia, donde ponen propósito de arrepentimiento, un propósito para pedir que el Señor obre en sus vidas, en su nación, en su economía, y eso impulsa también el ayuno que tenemos. Así que hoy vamos a continuar con nuestra serie de prédicas. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo 22. La semana pasada hemos iniciado con una serie de prédicas que vamos a hacer durante estos domingos y vamos a hablar acerca de los 90. Solemos hablar siempre de diezmos, pero ahora vamos a hablar de los 90. ¿Qué hacer con los 90 que el Señor nos bendice? Porque entendamos de que cuando nosotros trabajamos, ganamos o tenemos un salario, un sueldo, una venta, es un 100%. Es decir, si he vendido incluso mi casita o he tenido un sueldo mensual, ese es un 100%. Según la ley, Abraham, Jacob, Moisés habían establecido que un 10% era un agradecimiento al Señor. En el Nuevo Testamento no se tiene claro, específico, que Pablo recomienda a sus discípulos digan sí o sí traigan el 10%, sino que Pablo dice, cada uno conforme haya prosperado, traiga y presente esa ofrenda, no por obligación, ni con tristeza, sino con alegría, con gozo, sabiendo que el Señor bendice al dador alegre. Pero, ¿qué hacemos con el otro 90%? O sea, hay un 10% que el cual tal vez nosotros lo ofrendamos o lo diezmamos, pero hay un 90% que a veces nosotros no lo invertimos bien, a veces lo malgastamos, a veces ni siquiera sabemos qué hacer con ese 90%, compramos cosas innecesarias, nos prestamos, desochamos y a veces andamos mal. Les decía la semana pasada que eso no es un buen testimonio para un cristiano. Un cristiano que no sabe administrar bien las finanzas o los recursos que el Señor le ha dado, muestra mucha negligencia, mucha necedad, dicen Proverbios. Y esa necedad es la que queremos evitar dentro de nuestra iglesia y por esa razón estamos meditando. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a hablar sobre un tema inicial dentro de los 90 y es el asunto del lenguaje de los reyes. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y hoy vamos a hablar del poder de la excelencia. ¿Cuántos de ustedes hacen las cosas con excelencia? Uno puede ver quién sabe el trabajo que acaba y dice, uy, este es un buen trabajo, qué lindo me ha salido. O cuando vendes a alguien y lo has vendido, aunque sea una galleta, dices, uy, qué buena venta le he hecho, le he despachado al cliente hasta feliz, excelente he hecho mi trabajo. O quién sabe, hacemos pequeños detalles, una clase si es que son maestros, alguna atención si es que son tal vez médicos o psicólogos. O quién sabe, eres alguien que construye y has visto tu edificación y dices, wow, esta edificación realmente está hermosa, perfecta, excelente. ¿Recuerdan en alguna ocasión el Señor? Esto está en Juan, por si acaso les invito una vez más a los estudios bíblicos de los días miércoles, estamos estudiando Juan, ya pronto vamos a entrar a esta señal, que Jesús, el primer milagro que realizó, la primera señal que realizó, es justamente esto, convertir el agua en vino. Y dice la Biblia que convirtió el agua en vino y no cualquier vino, el mejor de todos los vinos. ¿Por qué? Porque el Señor es así, hace las cosas con excelencia. Cuando Dios acaba la creación, dice, y vio todo lo que hizo y era bueno en gran manera. No dijo, alguna cosa falló, el león tuvo más bigotes,
el tigre tenía muchas manchas. No, Dios todo lo que hizo fue perfecto, bueno, excelente. Y nosotros, como hijos, tenemos que aprender a hacer las cosas en el mismo sentido. Les pedía que busquen Colosenses capítulo 3, versículo 22, que dice así una recomendación inicial de Pablo para la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Dice de la siguiente manera, se los voy a leer hasta el versículo, en adelante, hasta el versículo 24. Dice, siervos, por si acaso aquí, la mayoría de nosotros somos siervos, no solo un servicio al Señor que hacemos, por si acaso. En el contexto actual, si bien no hay siervos, no hay esclavos, pero todos trabajamos. Uno que trabaja para una empresa es servidor de esa empresa. Alguien que trabaja, quién sabe, vendiendo en alguna tienda, es servidor de sus clientes que le vienen a comprar. En tu tiendita, en tu negocio, tú eres servidor de ellos. Cuando, quién sabe, alguno de nosotros trabaja para el Estado, eres servidor para el Estado, eres un servidor público. Entonces, entre comillas, queridos jóvenes hermanos, todos acá servimos de una u otra manera a alguna institución, a alguna persona, a algún grupo de personas. Somos servidores. Y dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y a todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En el contexto, ¿a quién les está hablando Pablo? Les está diciendo a los esclavos, a los que trabajan con sus amos. Y esto es bien ilógico porque estos esclavos tienen jefes, entre comillas son sus jefes, y sus jefes pueden ser malos, pueden ser duros con ellos, pueden golpearlos, incluso les podían quitar la vida o lastimarlos. Y Pablo les dice a los esclavos o a los trabajadores, oigan, ustedes que trabajan, sean buenos trabajadores y trabajen todo de corazón. ¿Cómo haces tu trabajo? El trabajo que haces, cualquier cosita que tú hagas, si eres operario, si es que eres alguien que trabaja en oficina, alguien que trabaja dando clases, ¿cómo haces tu trabajo? ¿Lo haces de corazón? En la mañanita sales y dices, uy, este trabajo lo voy a hacer bonito y lo voy a hacer lo mejor que se pueda. Y esto peor todavía, ¿lo haces como para el Señor? Porque aquí Pablo les dice a los trabajadores, pero al final sí es el mensaje y le dice, porque al Señor Jesucristo o a Dios es a quien ustedes sirven. O sea, todos los que servimos, queridos hermanos, y conocemos al Señor, ¿saben a quién servimos? Es decir, cuando tú atiendes en la tiendita, ¿estás sirviendo a quién? Al Señor. Cuando tú tienes un paciente o un cliente, ¿estás sirviendo al Señor? Cuando, quién sabe, alguien te contrata para hacer una edificación, no solo estás sirviendo a ese jefe, es que mi jefe es bien malo, me grita, me ciñe, me insulta, no me paga bien. Pablo podría decir, si es que te hace mal, servirle mal también. Pero Pablo dice, no, hermanos, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón. Y esto es lo bonito, no como aquellos que al ojo del hombre sirven. O sea, algunos somos así. Si el director me está viendo, voy a hacer bien el trabajo. Si el jefe me ve, uy, ahora sí voy a hacer bien. Me hago el que escribo, hago el que imprime, hago el que limpia. Si viene el cliente o el dueño de la tienda, hago como el que viene bien, el que atiende bien. ¿Han visto estos videos que hace una señora, la mayoría de nosotros debe conocer, que es no es cristiana obviamente, pero es María Galindo, en donde va a todas las oficinas públicas y los oficinistas recién se ponen a hacer las cosas, ponen papeles en la impresora, hacen como si estuvieran escribiendo, disimulan el trabajo? Pablo se está refiriendo a ese tipo de personas, a personas que siempre hacen sus cosas cuando los demás les están viendo. Se ponen a hacer el trabajo como que tienen harto trabajo, pero cuando nadie los ve, sacan los zapatos, están ahí tranquilos, descansando, hasta sueñan en sus trabajos. Sea una tienda, yo he visto tiendas, he visto oficinistas, he visto profesionales en diferentes lugares, en diferentes espacios, hay gente que trabaja así. Pablo dice, hermanos, ustedes no tienen que trabajar así, ustedes tienen que trabajar como para el Señor, sabiendo que del Señor ustedes van a recibir recompensa. O sea, si tú eres el estudiante que está esperando que el profesor le esté viendo para que haga sus tareas, o que tu mamá te diga,
Uy, hay de esos estudiantes que esperan que todo el tiempo su mamá les diga, ¿ya has hecho tu tarea? Haz tu tarea. ¿Ya has entregado tu trabajo? Haz tu trabajo. Van a las entrevistas, están exigiéndoles a sus hijos que hagan sus tareas. Y cuando entran a la universidad, regularmente esos estudiantes empiezan muy mal. Porque en la universidad, regularmente, los papás ya no tienen tanto acceso para hablar con el docente y le va a decir al licenciado, no, licenciado, mi hijita ha hecho sus prácticas, ha hecho sus tareas, y hay del estudiante que tal vez no ha desarrollado el hábito de hacer sus tareas sin que sus papás le estén diciendo. Esto aplica en todo ámbito. Nosotros esperamos que el profesor me vea para hacer mis tareas, que mi mamá me vea para hacer mis trabajos, que mi jefe me vea para yo empezar a hacer bien, que el pastor me vea para yo empezar a comportarme bien. Pero ¿saben lo que no nos damos cuenta? Es que Dios nos está viendo. O sea, ahí en tu oficina, cuando estás engañando, te cuento que Dios está viendo. Ahí en tu trabajo, en tu tiendita, cuando tratas mal a tus clientes, Dios te está viendo. Y Dios pone atención a sus hijos. ¿Crees que se siente bien cuando uno está en el trabajo y está engañando su tiempo, está robando a la empresa, está engañando su tiempo, está haciendo trampa en su examen y Dios dice, ahí está mi hijo amado, este es en el cual yo tengo completo? No, yo creo que Dios se molesta y dice, este es mi hijo, dice que me cree, el domingo levanta las manos, adora al Señor, sirve, pero cuando está afuera y nadie lo ve, no lo ve ni el pastor, ni sus papás, ni su jefe, ni nadie, este hace lo que quiere, flojea, vaguea, engaña. Y esto, mis hermanos, es un principio importante para cualquier persona que quiere que le vaya bien en su vida. Lo que les leía en Proverbios 22. Mira. Zohar, no me mutes. No. 22-29 dice así: ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Dice, ¿has visto a un hombre que cualquier trabajo que hace es bien bonito? Pongan en el contexto de reyes, en la época. Y este hombre, supongamos que lo que hace son panes o hace vino. Y este hombre hace su vino, el mejor vino que puede. Lo exprime de buena manera, lo selecciona las pepas, lo quita las pepas, saca el el jugo de la uva, lo hace fermentar. Y cuando el rey toma el vino, dice, oh, qué rico. ¿De quién? ¿Quién ha hecho este vino? Y obviamente va a decir, lo ha hecho tal persona, tráiganlo, quiero conocerlo, que me siga haciendo más. O hace una torta en el contexto de los reyes y hace la mejor torta que pueda. No hace cualquier cosa, hace lo perfecto, lo hace bonito, lo condimenta rico. Y cuando prueba el rey dice, uy, qué rico, ¿quién ha cocinado esto? ¿Quién ha preparado esto? Tráiganlo, quiero conocerlo. Eso aplica a lo largo de la historia, queridos hermanos. A lo largo de la historia siempre va a aplicar y que hace bien. Cambiar las capas. Entonces, ¿cómo tú estás haciendo tu trabajo? ¿Cómo tú estás haciendo actualmente lo que haces? ¿Cómo haces tus prácticas si eres estudiante? ¿Cómo haces tus negocios si eres alguien que tiene un emprendimiento? Gracias. Ahora sí vamos a pasar. ¿Cómo haces tus emprendimientos si es que tú lo haces? ¿Han visto? Hay quienes tienen un buen trabajo y lo pierden porque han sido negligentes, porque el jefe les ha pescado durmiendo en el trabajo, les ha pescado robando en el trabajo, y luego ruegan a Dios, dice, Señor, no tengo trabajo. ¿Por qué? Por flojo, pues, porque no has hecho bien tu tarea, porque no has hecho y has servido como para el Señor. Miren, esto dice en el libro de Daniel. Daniel es uno de esos personajes en la Biblia, esto está en el Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel es el que va a ser echado en la fosa de los leones, y cuando estaba diseñando este mensaje, se me puso en el recuerdo que a veces cuando uno hace bien y hace las cosas con excelencia, no siempre agrada a todos. ¿Alguna vez han tenido esa experiencia? Tú puedes hacer las mejores actividades, tratar de ser el mejor trabajador en la empresa, tratar de ser el mejor estudiante y hacer tus trabajos con excelencia en la universidad o en tu escuela, pero eso te genera envidia de los demás. Y quieren y desean tu mal.
Y les cuento que eso también pasó con Daniel. Si alguno de ustedes ha decidido tomar el camino de la excelencia, que es el camino que el Señor espera que nosotros tomemos, pero la gente ha empezado a tratarte mal, ha empezado a aislarte, ha empezado a lastimarte o a dañarte, te cuento que eso siempre les ocurre a las personas que hacen las cosas con excelencia, pero eso no significa que tú dejes de hacer las cosas como las estabas haciendo antes. Daniel es uno de estos personajes. Daniel capítulo 6, versículo... Vamos a buscar Daniel capítulo 6, versículo 1, dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas, constituir sobre el reino 120 sátrapas. Esta palabrita sátrapa, que parece un insulto, sátrapa, ¿no? ¿A alguien le gustaría que digan sátrapa? Por si acaso no es un insulto, es una palabra que se refiere a una autoridad. O sea, si alguien te dice sátrapa, o les digo sátrapa alguna vez, no significa que te esté insultando, sino que aquí el rey Darío dice, nombró a 120 sátrapas, eran como autoridades en su reino. 120 dice. Versículo 1, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes los sátrapas les diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. O sea, Daniel era jefe de un grupo de sátrapas, era el rey, la autoridad de ese entonces, pero él tenía sobre él al rey Darío. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué tenía Daniel? Tenía un espíritu superior. Ese mismo espíritu es el que tenía también Jesús cuando convirtió el agua en el mejor vino. Ese mismo espíritu tenía David cuando dijo, yo voy a construir la mejor casa para el Señor, no voy a dar algo al Señor que no me cueste nada. Ese mismo espíritu es el que tenemos cada uno de nosotros, es un espíritu superior. El espíritu que el Señor ha puesto en ti, querido hermano, no es un espíritu que te lleva a hacer las cosas mediocres en la vida. ¿Quién creen que hace las cosas mediocres y malas en la vida? No es el Señor, porque desde que Él creó y dijo, hágase la luz, y fue la luz era buena y perfecta. Desde que creó los mares, la tierra, los animales, las plantas, creó al ser humano y dijo, esto es perfecto, esto es bueno. Dios todo lo que hace es bueno. Y aquí dice, y Daniel tenía un espíritu superior. Ese mismo espíritu es el que tú tienes, y por eso el rey Darío le dijo, creo que a este Daniel lo voy a poner sobre todos los demás, como rey de todos. Y eso le llevó a que los demás le tengan celos. Dice así versículo 4. Entonces los gobernantes y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cuántos son así en su trabajo? Hacen las cosas bien y cuando los enemigos quieren hacerte algo, te buscan y te rebuscan y no saben de dónde agarrarte y hasta se tienen que inventar. Y a veces ocurre así, mis hermanos, y les puede pasar, y esto les advierto, aquellos que decidan tomar el camino de la excelencia en su trabajo, que es el llamado que el Señor nos ha hecho para vivir en esta vida, tengan en cuenta que en algún momento tú vas a levantar celos y envidia de la gente, pero eso no tiene que detener el estilo de vida que tú has decidido tomar. Eso fue justamente lo que pasó con Daniel. Dice versículo 5, entonces aquellos hombres, viendo que tal vez Daniel no tenía vicios, no tenía ni siquiera algo, ninguna falta en su vida, era alguien bien disciplinado. Incluso en el versículo 1:20 de Daniel dice, él pensaba 10 veces mejor que sus compañeros. O sea, Daniel era alguien realmente que se exigían servir. Y tomen en cuenta esto, ¿a quién servía Daniel? ¿Servía a Dios? Estaba siendo esclavo del rey Darío. Darío era un personaje, un rey que había conquistado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y a ese rey Daniel le estaba sirviendo. Tranquilamente uno puede decir, no, mi jefe es malo. Daniel podía decir eso, no, mi jefe es un impío, que yo le voy a estar sirviendo perfecto y bien. Pero Daniel sabía lo que Pablo dijo, sabía que lo que servía estaba sirviendo ¿a quién? A Dios. Todo lo que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, es como para el Señor. Seguimos leyendo, dice ahí versículo 5, entonces viendo que no hallaron
contra Daniel alguna ocasión para acusarle, sino hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Saben lo que se inventan los sátrapas y los gobernantes? Dice, a ver, ¿qué vamos a hacer contra este Daniel? Ya sé, le diremos al rey Darío que promulgue un edicto, que todos se inclinen y adoren a la estatua del rey Darío. Y eso es justamente lo que hacen. Y cualquiera que no se incline y no adore a la estatua del rey Darío, que sea condenado, oh rey Darío. Así se fueron a corchear con el rey Darío, aunque el corcho era Daniel. Toditos se fueron a corchear y dijeron, a ver, rey Darío. Siempre hay esos lamebotas, amazaguatos en cualquier lugar, ¿no? Pero que no lo hacen con un buen sentido. Daniel, por si acaso, no estaba lamiendo las botas de Darío, ni estaba amasando sus guatos de Darío. Daniel estaba sirviendo ¿a quién? A Dios. Su estilo de servicio no era porque quería corcharse con Darío, quería corcharse con el Señor. Sabía que Dios le veía cómo trabajaba. Pero en cambio los otros fueron a corcharse con Darío y querían beneficios de Darío. Y le dijeron, rey Darío, ¿qué tal si te construyes una estatua así bien bonita como tú, guapo como eres, rey Darío? Y esa estatua, todos los que somos tus servidores, nos vamos a arrodillar a tu estatua. ¿Qué te parece, rey Darío? Tú que eres tan grande y poderoso. Así de corchos tal vez han ido con él. ¿Y qué sucedió? El rey Darío dijo, sí, ¿no? Soy el rey Darío, me construiré una estatua. Y promulga y saca un edicto y dice, todo ciudadano de mi imperio tiene que arrodillarse ante la estatua que he construido que me representa a mí. Y Daniel no se podía arrodillar ante esa estatua porque sabía a quién servía. Mis hermanos, tú tienes que distinguir en tu trabajo a quién sirves. ¿Seguro que estás sirviendo a tu jefe? Te cuento que no. ¿Estás sirviendo, quién sabe, al profesor, al director, a quien está sobre ti? Te cuento que no. Cualquier cristiano que realmente ha aceptado a Cristo como su Señor, desde el día en el cual ha empezado a creerle al Señor, ahora ya no sirve a su jefe, ahora sirve a Dios. Si antes cuando tú no eras cristiano servías a tu jefe con mala gana, con indisciplina, ahora que tú crees en Cristo, ya tienes que empezar a servir al Señor. Entonces en tu trabajo ya no eres el malaganas, ahora es el que hace bien las cosas. Y hasta tu jefe te va a decir, ¿qué ha pasado con este? ¿Por qué está sirviendo así? ¿Qué cosa tiene? Y te va a ver y te va a observar y va a ver que eres alguien que realmente hace las cosas con excelencia. ¿Qué sucedía con quienes no adoraban al rey Darío? A la fosa de los leones, que se lo coman los leones. Y Daniel justamente dijo, no, Señor, yo sé a quién sirvo y creo en el cual yo sirvo. Y lo metieron a la fosa de los leones. Y miren en el versículo 23, 6:23, dice así, ya cuando lo ven a Daniel al día siguiente, abren la fosa pensando que los leones se habían comido a Daniel y lo sacan. Entonces dice, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿En quién confiaba Daniel? No en Darío, confiaba en su Dios. ¿En quién confías tú? ¿En tu jefe que te da el sueldo? ¿En el gobierno que deposita en tu cuenta? ¿En el cliente que viene a ti? No, tú confías en el Señor porque a Él le sirves, querido hermano. No puedes servir pues con negligencia, con flojera, con mediocridad, porque ese tipo de personas jamás prospera en lo que hace. Si tu tiendita, quién sabe, tú vendes algún alimento y no atiendes bien, no preparas un buen platito, no es rico, ni siquiera te molestas en condimentar, lo haces por hacer y atiendes por hacer, ¿crees que alguna vez el cliente que antes venía va a volver otra vez? Jamás. Va a decir, aquí atienden mal, prefiero irme en cualquier lugar, aunque sea agachaditos, porque ahí me atienden bien, rico, y me dice papito inclusive, ahí voy. Entonces uno va donde le atienden bien, uno va donde le sirven bien. Si tienes un producto que tú ofreces a la gente y tu producto es el más básico, es decir, todos venden lo mismo, ¿por quién creen que se va a ir la gente a acomodar? ¿Por quién van a comprar si hay varios que venden esto? Se van a ir por aquel que ofrece un poquito más con excelencia. Yo se los digo por experiencia. La semana pasada nos visitaron mis papás. Yo he visto esto del Señor. Donde nosotros vendemos hay una gran cantidad de fábricas. Somos una asociación de ladrilleros. Hay varios ladrilleros y todos producen hasta el mismo tamaño de ladrillo.
la misma estructura, el mismo material, la misma maquinaria. No cambia nada, es el mismo gas natural. El único detalle es que hay quienes ofrecen su producto con excelencia. Dicen, no, ese chueco sácalo. Los clientes van a molestarse si les llega un ladrillo así. Ese es otro casado o con casitas, sácalo y apartalo. Si alguien quiere comprar esos productos, se llaman segunda. Pero los primeras tienen que ser con excelencia. Entonces, cuando un cliente recibe su producto y ve su producto, wow, qué bonito, ¿quién lo ha hecho? Va a venir siempre donde ti. Pero si tú produces o ofreces cosas mediocres, aquellos que compran sopa, cuando nosotros compramos sopita, buscamos que nuestra sopa sea resistente, hasta lo estiran, ¿no? Y si resiste, dice, no, de esta tienda hay que comprar. Si te dan un producto de buena calidad, dices, de esta tienda siempre debo volver. Pero cuando alguien te ha tratado mal, cuando alguien no te ha dado un servicio de excelencia, ni siquiera los recomiendas. Reniegas y dices, yo nunca más voy a volver a este lugar. Pero cuando encuentras un profesional que te ha atendido con excelencia, hasta los recomiendas y aunque sea caro, tú estás dispuesto a pagar por ese lugar, por esa persona, por ese negocio, por ese servicio que ofrece, aunque sea caro. ¿Has visto a alguien trabajar con diligencia? Dice Proverbios 22:29, delante de los reyes estará, jamás estará delante de los de baja condición. Entonces, si hoy por hoy te está yendo mal, revisa por si acaso esto en tu vida. ¿Cómo estás ofreciendo tu profesión? ¿Cómo estás ofreciendo tu servicio, tu producto, lo que el Señor te ha dado? Pero ¿saben? Un último detalle que es importante también para nosotros entender, es que cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia, damos testimonio del Señor. Ese es el mejor detalle de un creyente, de un cristiano. Cuando tú con orgullo puedes poner en tu producto, este producto es para dar la gloria a Dios. Tu producto, el más feo, el más barato, el más sucio. No puedes poner con orgullo en tu tienda, esta tienda es para el Señor y para dar gloria a Él. Y si entra, quién sabe, algún cliente, ve todo sucio, todo roto, mal te atiende sus meseros. ¿Qué crees que vas a pensar? Cristianos de paz, con razón, así siempre son. Como siempre dice la gente, el testimonio de la excelencia es el mejor testimonio que tú vas a dar en cualquier lugar. No puedes decir, pastor, solo los que atienden. No, tú eres oficinista, ahí sé excelente en tu trabajo. Sé pulido. ¿Han visto esta semana? Yo veía a un abogado de un caso particular de una señorita que lamentablemente se ha desvivido, y el abogado, control C, control V de su caso. ¿Qué es eso? Eso es mediocridad. Eso es un abogado que dice, ay, ¿para qué me voy a molestar? Copiar, pegar. A otro caso, a otra persona estaba denunciando, y eso es demostración de que quien no trabaja con excelencia va a ser removido y va a acabar debajo en cualquier lugar. Pero el que hace las cosas con excelencia siempre va a estar delante de los reyes. Esto es un gran testimonio nosotros, hermanos, que damos cuando hacemos las cosas con excelencia. Yo quisiera terminar con esta ilustración. Si me pueden acompañar, Rubén, o alguien en el teclado. ¿Han escuchado esta frase? Toyota es Toyota. Yo he puesto ahí mi auto grande, ¿no? Toyota. Porque Toyota es Toyota. Aquellos que tienen otra marca, perdón, no es que quiero hacer publicidad para esta empresa, sino quiero recordarles esta historia del país japonés, cuando ha empezado a producir sus movilidades Toyota. Hay un concepto en Japón que se llamaba Kaizen. Kaizen significa mejorar continuamente, aunque sea 1%. Tú haces un trabajo, no va a mejorar probablemente de la noche a la mañana al 100%. Mejora un poquito por lo menos. Y mañana un poquito más. Dale algo extra al cliente. Si vendes algo, mira, caserito, este chocolatito más por si acaso, tu postre. Ofreces un producto, ponele ahí tus rosoncitos. Kaizen significa voy a mejorar un poco más cada día. Y esa es la filosofía que han aplicado con sus movilidades. Los que saben de movilidades saben que Toyota en su momento han sido las mejores movilidades que se producían en todo el mundo, porque eran garantía de repuestos, garantía de durabilidad. Incluso hay una publicidad que veía en YouTube. Dice el eslogan, Toyota, no lo uses, maltrátalo.
Y es un auto que lo hacen caer de edificios, le meten fuego, lo meten al agua y el auto sigue subiendo, sigue andando. ¿Qué significa esto? ¿Saben desde cuándo empezó esto con Japón? Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos no tenían recursos. 2 bombazos nucleares en Hiroshima y en Nagasaki había destruido su nación a nivel económico y social. Ellos creían que el imperio, el César, el imperio japonés era invencible. Y cuando les llegó 2 bombazos nucleares, ya no sabían qué creer. No que los japoneses éramos invencibles y pensaban que ya no eran buenos para nada. Y esta filosofía salvó su economía, mejorar un poquito más cada día. Copiaron literalmente los modelos americanos porque eran los que tenían los mejores autos en Ford, en Dodge. Copiaron su sistema y lo perfeccionaron. Cada día lo mejoraban más y salieron los Land Cruiser japoneses, autos indestructibles para ese entonces. Tú me puedes decir, hermanos, pero pastor, no tengo nada. Oye, tienes tu talento, tienes tu capacidad, tienes tus manos para hacer y hazlo bien. ¿Quieres abrir tu tiendita para empezar? Haz que el cliente venga y se sienta bien atento. ¿Quieres vender comidita para empezar? Prepara el mejor plato que puedas como para el Señor, como para que el Señor coma. Como algunos ofrecen su comida como si fueran sus enemigos. Comida en mal estado, dañan a sus clientes, les hace mal el estómago, ni siquiera limpian sus ollas. Oye, tú estás sirviéndole, querido hermano, no al mundo, no a tu jefe, no a un cliente. Tú estás sirviendo al Señor. Y el Señor recompensa a cada uno de los que le sirven. Entonces, ahora que tú estás trabajando, trabaja bien, pues, mi hermano. No vaya a ser que te boten de tu trabajo porque tú no estás haciendo bien las cosas. No vaya a ser que tus clientes nunca más quieran volver porque tú no les has atendido bien. Luego no les reclames al Señor y dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque no has hecho bien las cosas con excelencia como yo las hago. Jesús convirtió el agua en el mejor vino porque Él hace las cosas con excelencia y te ha creado a ti. Antes eras alguien indisciplinado, alguien que no hacía bien las cosas porque estabas en el mundo. Ahora que estás en Cristo, haz las cosas con excelencia y te aseguro que tu 90 va a empezar a producir mucho más. No hagas las cosas con excelencia y seguí haciendo como lo estabas haciendo antes y te aseguro que ese 90 ni te va a alcanzar. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pone, dice Lucas. Si tú tienes tu tiendita y atiendes bien, la gente se va a llenar, vas a tener que contratar más gente. Si tú tienes tu plato que servías y es rico y la gente le disfruta, te vas a llenar ahí de clientes y vas a tener que contratar más gente. Si tú eres un oficinista, si tú eres un profesional que trabaja y atiende a las personas, atiende con excelencia, como si ese niño, si ese joven, si esa persona fuese Dios mismo para ti, porque al Señor Jesús tú sirves. Entonces todos los profesores acá, todos los médicos, todos los que son profesionales, todos los que tenemos una tiendita, un negocio, un emprendimiento, de aquí en adelante, mis hermanos, ustedes sirven como para el Señor porque están en Cristo, ya no están en el mundo. Ahora tenemos que servir al Señor con excelencia. Y también para aquellos que también estamos en familia, hagamos la prueba de tratar de servir en nuestra casa con excelencia. Sé que a muchos nos falta servir con excelencia a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros papás. Les aseguro que les va a ir mucho mejor en la vida. ¿Cuántos van a empezar a hacer un voto de excelencia al Señor? Vamos a orar en este día. Amén. Vengan, ahí pueden inclinar sus cabecitas. Si hasta el día de hoy tú has hecho las cosas mediocres, has hecho las cosas para que el mundo dé un mal testimonio de los que somos cristianos, arrepiéntete de tu pecado. Pero si no, hoy pídele al Señor que te dé sabiduría. Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, venga, pídale al Señor, que Él les va a derramar sabiduría en abundancia, porque Él tiene sabiduría. ¿No te está yendo bien en tu negocio? Pregúntate si has hecho las cosas con excelencia, has dado un poquito más allá de los que los demás daban. ¿No te está yendo bien en tu tiendita, en tus ventas?
mejora, haz las cosas con excelencia. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te doy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por llamarnos